A raíz de una conversación que tuve con la pastora, que estábamos hablando de esos ambientes secos, esos ambientes pesados, y les confieso que yo fácilmente puedo sentir cuando estamos aquí y el ambiente se siente seco o se siente pesado, hablándolo desde un plano espiritual. Pero digamos que en todo este tiempo he aprendido a moverme en medio de esos ambientes, ¿cierto? En medio de esos ambientes que están pesados. Pero el Señor me decía muy fuerte: no te vas a seguir moviendo así, no te vas a seguir moviendo con ese viejo poder, porque yo te doy mi pan de cada día. Y yo decía, mi pan de cada día. Y ese pan yo siempre lo he relacionado con ese sustento que Él nos da diario, con esa provisión. Pero el Señor me hablaba y me decía, ese pan que yo te doy cada día también tiene que ver en esa parte espiritual, ese poder que yo te entrego diario a ti. Y a mí me hacía demasiado sentido y lo podía conectar con la palabra cuando dice, renueva tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Renueva tu mente para que cambie tu manera de moverte. Y el Señor me decía, esa renovación tiene que ser todos los días. No es una renovación cada domingo que yo voy a la iglesia o cada miércoles que yo vengo, sino que es una renovación diaria, personal, a la luz de la palabra. Y recordaba en una historia de la Biblia, cuando hablaba de los fariseos, cómo los fariseos se movían con un viejo poder. Ellos no estaban renovando su mente y por eso siempre se estaban moviendo de esa manera, con un viejo poder. Pero el Señor quiere entregarnos a cada uno de nosotros un poder que es nuevo todos los días, porque Él es poder y ese poder ha sido entregado para cada uno de nosotros. Entonces el Señor me decía, no te vas a mover más con ese viejo poder. ¿Y cuál había sido ese viejo poder con el que yo me estaba moviendo? Ese viejo poder con el que yo digo, yo puedo manejar esta atmósfera así, yo puedo cantar y adorar en medio de que la atmósfera está pesada, en medio de que la atmósfera está seca. Y a veces nos acostumbramos a estar en medio de esas atmósferas, y yo lo estoy hablando aquí en la iglesia, pero tú puedes llevarlo a tu casa. Quizás tu casa se siente una atmósfera muy pesada, quizás en el lugar de tu trabajo se levantan esas atmósferas que son secas, que uno dice, ay, qué pesado, pero nos acostumbramos a estar en medio de esas atmósferas, nos acostumbramos a caminar en medio de esas atmósferas. Y el Señor me decía, tú tienes que romper con eso, tú no te puedes seguir moviendo de la misma manera como has caminado hasta hoy. Y yo decía, ok, Señor, yo sé que tú me has dado un don, que es el don del discernimiento. Y el Señor me dijo, yo no te lo di para que tú digas, ok, el ambiente aquí está pesado, la atmósfera aquí está seca. Yo te lo di a ti para que tú lo cambies, para que tú lo transformes, porque nosotros somos hacedores de su palabra. Nosotros tenemos la capacidad y el poder de cambiar cualquier atmósfera en la que tú estés viviendo, en tu casa, en tu familia. Tú no te puedes acostumbrar a vivir en medio de una sequedad. Tú no te puedes acostumbrar a vivir en medio de todo lo que está pasando cuando Dios a ti te ha entregado un poder que es diario. Un poder que se renueva todos los días a través de su palabra, a través de que tu mente sea transformada por medio de ella. Amén. Y en ese momento Dios me mostraba una visión muy fuerte, y era ver esta iglesia, ver a muchos de ustedes en este lugar, entrar a este lugar con cadenas en su mente, con una mente que está presa. Y podía ver que en medio que estábamos aquí alabando, adorando al Señor, esas personas se iban con esa mente presa, porque esa mente no ha sido renovada, porque esa mente no ha sido transformada a través de su palabra. Y por eso es que muchas veces nosotros decimos, porque yo voy a la iglesia y yo no entiendo nada de lo que habla. La pastora habló, el pastor habló y ni me acuerdo qué fue lo que dijo. O seguramente hay un mensaje que ha transformado, que ha tocado tu vida, pero tú te vas de aquí y no pones por obra la palabra. Sencillamente la escuchaste y allí se quedó. Y yo decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando eso en la iglesia? Y podía ver cómo muchos de nosotros hemos abierto puertas, y hay leyes espirituales que no hay nada que hacer contra esas leyes, funcionan sí o sí. Y cuando tú y yo abrimos una puerta, la puerta de acceso que tú le das a Satanás es su mente, porque es por donde él empieza a operar, y es ahí donde empieza a poner esas mentes que están paralizadas. Se arete siempre, ¿sabes? Él quiere llamar la atención.
Esas mentes que están paralizadas, esas mentes que no profundizan, esas mentes que no rompen las cadenas de opresión que tienen, esas mentes que se van igual de presas que como llegaron. Entonces, esta es una noche donde tenemos que revisar cuáles son esas puertas de acceso que tú y yo hemos abierto para que esa opresión que tú estás sintiendo no se rompa y para que cuando lleguemos a este lugar no se sienta ese ambiente seco y ese ambiente que es pesado. Entonces el Señor me dijo, tú tienes un poder hoy, tú tienes el poder de cambiar la atmósfera, entonces tú no vas a volver a dar un mensaje, ni vas a volver a hacer una oración en medio de que tú sientes que el ambiente está pesado. Y le voy a confesar algo, el miércoles, que fue en la noche de la vigilia, yo le dije a la pastora, me costó muchísimo fluir porque el ambiente se sentía muy pesado. Y ella me dijo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero nosotras seguimos, ¿cierto?, dando el mensaje. Y el Señor me dijo, no pueden volver a caminar de esa manera. Si el mensaje, si la oración se tiene que interrumpir en medio de lo que estamos haciendo, hay que hacerlo. Porque no podemos predicar, no podemos alabar, no podemos cantar en medio de esas atmósferas, porque si no, tú te vas a ir de este lugar sin entender nada, sin ver nada manifiesto de Dios en tu vida. Entonces, eso era lo que me llevaba al Señor, como renueva tu manera de pensar para que cambie tu manera de moverte. Y aquí entra un papel muy importante en mi vida, porque a veces uno dice, los fariseos, no, ellos eran súper religiosos, pero yo no soy así. Y la verdad es que muchos de nosotros podemos ser esos fariseos, podemos ser esos religiosos que no estamos renovando nuestra mente, entonces nuestro movimiento está siempre siendo el mismo. Y Dios quiere que tú te muevas, pero en avance, no que tú te muevas en la misma línea, en lo que tú ya conoces, con lo que tú ya te casaste, sino que tú rompas con lo que tú tengas que romper para que el mover de Dios, para que ese poder de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Bueno, y hoy vamos a introducirnos en la historia de los apóstoles, de los discípulos. Voy a tratar de recrear lo más que pueda. Dije, voy a citar pocos pasajes para poder recrear con mis palabras, pero quiero que usted esté muy atento a lo que yo les voy a contar, que usted esté muy atento a lo que Dios quiere hablarle esta noche. Y nos encontramos en un momento de la palabra cuando Jesús se dirige a Jerusalén. Dice que se fueron añadiendo muchos discípulos, que se añadieron 72 discípulos. Y en ese momento Jesús empieza a darles unas instrucciones y a decirles, van a hacer esto, van a ir de dos en dos, van a ir a estas casas, y empieza a mostrarles todo lo que ellos tenían que hacer. Y dice más adelante la palabra que Jesús vuelve y se encuentra con los 72 discípulos después de que ellos habían sido obedientes al primer momento de su llamado. Y aquí es donde quiero que vayamos a la palabra. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, a ti te agrada hacerlo de esa manera. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. Amado Jesús, te damos gracias por este espacio. Yo pido para que todo lo que tú quieres hacer esta noche sea cumplido. Yo te pido que esta noche sea una noche donde todos podamos disponer nuestro corazón, donde tú des vista a los ciegos y donde los sordos puedan oír tu palabra, Señor. Que hoy sea una noche de despertar. Yo te pido que hoy sea yo disminuyendo para que tú aumentes en mí y para que seas tú a través de mis labios, que seas tú a través de mí diciendo todo lo que tú ya has preparado esta noche para cada uno de nosotros. Tú tienes una bendición especial para este lugar, así que declaramos que tu presencia y tu poder está actuando en nuestro favor. Amén y amén. Durante casi 3 años Jesús estuvo con los discípulos. Jesús estuvo entrenándolos, capacitándolos, porque Él sabía que ellos iban a enfrentar a condiciones peligrosas. Dice la palabra en un momento, pongan cuidado que yo los he mandado como corderos en medio de lobos. Jesús sabía que las condiciones a las que ellos iban a enfrentar eran unas condiciones peligrosas.
Y casi 3 años los discípulos estuvieron anclados a la presencia de Jesús, a esa presencia física. Pero en medio de que Jesús iba a Jerusalén, Él comprendió que Él ya no se podía presentar más en esa presencia física, sino que ellos tenían que verlo en diferentes expresiones, porque seguramente el único ancla que tendrían los discípulos en ese momento era la palabra del Señor. Ellos ya no lo iban a tener en esa presencia física, los que ellos estaban acostumbrados a verlos, pero Jesús entendía que ellos necesitaban ver sus diferentes expresiones para que su única ancla fuera la palabra. Y eso nos habla a nosotros. Quizás la única ancla que tú vas a tener en este momento es la palabra de Dios. Es una palabra que Dios te ha dado en algún momento de tu vida y que quizás tú te has anclado a una situación, tú te has anclado a una persona, tú has puesto tu ancla en un lugar incorrecto, pero el Señor esta noche quiere que tu ancla esté puesta en su palabra, que tu ancla esté puesta en la presencia de Dios. Así que Jesús empieza a entrenarlos para que ellos empiecen a hacer suficiente espacio, para que ellos amplíen su mente, para que ellos amplíen su visión. Y 72 discípulos dejan de tener a Jesús en presencia física. Y ahí es cuando la palabra dice que Jesús muere, pero que resucita al tercer día. Y yo me imagino esa transición para ellos. O sea, yo me imagino estar en ese momento con Jesús, tenerlo presente y de un momento a otro no está. No lo tengo. O sea, qué privilegio, pero también qué transición para ellos. Y Jesús al tercer día resucita, y más adelante cuenta cuando Jesús se les aparece a esos discípulos. Y Jesús les dice: no se vayan a ir de aquí, no se vayan a mover de ese lugar, porque va a llegar lo que mi Padre les ha prometido, que era la promesa del Espíritu Santo. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: esperen, que esa palabra no nos gusta, ¿cierto? Esa temporada de espera, pero Jesús les estaba diciendo: esperen, porque mi promesa va a llegar. Y en medio de esa espera, ellos pasaron 40 días con Jesús. Y adivinen de qué les hablaba Jesús: del reino. Jesús quería que el reino se les metiera en el corazón, en la mente, que ellos vivieran realmente el reino de Dios, que ellos realmente produjeran ese reino de Dios. Y les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa fue la palabra que Jesús les dio en ese momento, y esa fue la ancla que ellos tuvieron en ese momento. Jesús dio una palabra y ellos dijeron: yo me voy a anclar a esa palabra. Jesús nos dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiremos poder. No tenían nada más, tenían su palabra. Y cuenta la historia en ese momento que Jesús desciende al cielo y nuevamente se va. Nuevamente ellos quedan solos. Pero hay algo que me impacta en la palabra, y es que dice que ellos se dedicaban con un mismo propósito, y el propósito de ellos era orar juntos. Yo decía, realmente ellos tenían una compañía de intercesores. Qué lindo podernos encontrar con una compañía de intercesores que, digamos, vamos a orar, vamos a tener un mismo propósito juntos. Ellos entendían que aunque Jesús ya no estaba en presencia física, ellos necesitaban su dirección, ellos necesitaban tener una conexión con Él permanente. Y no lo entendió solo uno, lo entendieron todos, porque ellos estaban unidos, ellos estaban unánimes. Y yo creo que como iglesia, hablándolo hoy que la pastora decía algo, siempre como que nos dividimos, ¿no? Está la iglesia, los bautistas, los pentecostés, los católicos y bueno, un montón de religiones. Pero qué lindo que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, como unirnos y no entrar en esa división, no entrar en esa crítica porque estos hacen esto, porque estos se mueven así, sino que realmente unirnos como cuerpo de Cristo y saber que tenemos un mismo propósito juntos, y es preparar el camino para el Señor, pero también orar juntos, orar con ese mismo propósito. Amén. Y dice la palabra que llegó el día de Pentecostés y que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y en ese momento los apóstoles empiezan a hacer maravillas, milagros, empiezan a suceder un montón de cosas, señales, se empieza a cumplir la palabra en ellos. Pero después de que ellos recibieron esa promesa del Espíritu Santo, vuelve y dice la palabra, ellos tenían un mismo propósito, iban al templo y dedicaban mucho tiempo, dice la palabra, mucho tiempo a orar. Vuelven otra vez ellos en esa oración a estar unidos, orando, no solamente
Mire que ellos no solamente oraban antes de recibir esa promesa porque estaban en una temporada de espera, sino que ellos también oraron después de recibir la promesa. Nunca se creyeron más porque empezaron a hacer señales y milagros, sino que dijeron, necesitamos cada vez más de ti, necesitamos tu presencia cada vez más con nosotros para que tú nos puedas guiar y direccionar. Y aquí entra una palabra que es poderosa, que es donde nos vamos a concentrar esta noche, y está en Hechos 3, versículos 1 al 8, dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los oídos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y aquí yo veo 3 verdades poderosas para que tú y yo nos movamos con poder. ¿Cuántos anhelan moverse con poder? Amén. Número 1, intimidad. Tú no necesitas orar mucho para recibir la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que Él ya nos bendijo con toda bendición. Podrías no orar nada e igual serías bendecido. Pero la oración es un lugar de intimidad. La oración es un lugar donde Jesús me revela secretos, donde Jesús me da unción, donde Jesús me da poder, donde Jesús me da autoridad. Amén. Y escuchaba a muchos líderes de iglesia, no de aquí obviamente, de otras iglesias, decir: ¿por qué nosotros no tenemos ese poder, esa manifestación? ¿Por qué no nos pasa eso? O sea, ¿por qué otras personas sí y nosotros no? O sea, ¿qué tenemos de diferente? Pero la unción tiene un precio. Tú puedes sencillamente caminar, conocer la palabra, medio que oras, un buenos días Señor, te alabo, te honro, bendice mi día, y hasta mañana, y al otro día volvemos a lo mismo: Señor, bendice o bendice mis alimentos, que esa es como la oración que casi todo el mundo hace. Pero los apóstoles pagaron un precio de intimidad. Ellos tuvieron una unción porque ellos sabían el costo que tenían que pagar. Y muchas veces nosotros podemos ser esas personas que decimos: pero ¿por qué yo no tengo poder? ¿Por qué yo no me muevo con esa autoridad? ¿Será que tú sí estás pagando un precio de intimidad? Y cuando yo hablo de intimidad, no solamente estoy hablando de la oración. Intimidad tiene que ver con el estudio de la palabra. Intimidad tiene que ver con la oración. Porque no podemos separar una cosa de la otra. No podemos separar la palabra de la oración. Ellas están conectadas. Y los apóstoles estaban anclados en ese momento a esa presencia de Jesús, pero ellos también estaban anclados a su palabra, porque ellos sabían que su palabra era viva, que era el único ancla que ellos tenían en ese momento. Y hoy Dios me mostró una visión demasiado poderosa, y era el Padre: yo soy, dice la palabra, yo soy, autoridad. Jesús, Él es el verbo, la palabra. Espíritu Santo, Él es el poder. Yo soy el verbo y yo soy el poder. 3 en 1 que han sido depositados en cada uno de nosotros. No podríamos separar el uno del otro. Hay mucha gente que dice: yo prefiero el conocimiento, el fundamento bíblico, y está bien, pero tú no puedes separar el poder del Espíritu Santo. Y hay muchas iglesias que se mueven en el poder del Espíritu Santo, pero no tienen fundamento bíblico. Pero tú no puedes separar el poder del Espíritu Santo de la palabra, del verbo que es vivo. Y eso me parecía poderoso, porque podía ver esa Trinidad que está depositado en cada uno de nosotros, porque Jesús quiere que tú te muevas en poder, que tú te muevas en autoridad. A veces creemos que esos milagros y esas cosas que ellos hacían era solamente para ellos, pero es que esa palabra también fue para nosotros. Es que el Espíritu Santo fue dado a nosotros, fue dado para nosotros también. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, tú recibiste poder. Tú recibiste poder. Entonces, si tú te estás diciendo: no, es que eso fue para ellos, quita toda mentira que el enemigo ha querido poner, porque algo en lo que ha estado operando Satanás muy fuerte en este
tiempo en las iglesias es poniendo una mentalidad de fariseo, una mentalidad que se puso tan escasa, cuando Jesús quiere que tú amplíes tu mente, que tú hagas espacio en tu mente para que todos los días sea renovado y para que tú te puedas mover con su poder. No es con tu fuerza, no es con tu poder, es con el poder del Espíritu Santo que llega a vivificar tu ser. Amén. Y pensaba, una casa dividida no puede prosperar, pero una iglesia dividida no puede prosperar. Una iglesia que se divide del poder del Espíritu Santo no puede prosperar. Una iglesia que se divide de Jesús el Verbo no puede prosperar. Una iglesia que se divide del yo soy no puede prosperar. Para que una iglesia prospere necesita el mover del Espíritu Santo, de Jesús y del Padre, porque es nuestra promesa. Amén. ¿De verdad queremos pagar el precio? A mí me encantaría esta semana que una compañía de intercesores me buscara y me dijera: Lady, yo quiero levantarme en oración. Y si usted es de esas compañías, escriba, búsqueme, porque yo estoy buscando esa compañía de intercesores que anhelen la presencia de Dios, que quieran pagar el precio en intimidad, que quieran pagar el precio de conocerle y que seamos como esos niños, dice la palabra, son revelados a los que son como niños. Quizás hoy tú necesitas decirle a Dios: yo necesito ser como ese niño, un niño que cree, un niño que desaprende para aprender lo nuevo que tú tienes para mí. Amén. Y quiero nombrarles una frase de alguien que a mí me encanta muchísimo y fue un evangelista tremendo, se llama Billy Graham, y dijo lo siguiente: pasa más tiempo orando y estudiando, ese es el secreto. Dijo: si descuidas eso, habrás descuidado el propio corazón del llamado que Dios te dio. Y me parecía poderoso. Era un hombre que se movía con mucho poder, con mucha autoridad. Era un hombre que pagaba un precio en intimidad. La unción que ese hombre cargaba era tremendo, pero también fue un hombre demasiado criticado. Se levantó mucha oposición en contra de él, porque la gente, cuando empieza a ver que tú te estás moviendo con poder y autoridad, se va a molestar, te va a criticar, te va a empezar a decir: yo creo que eso no es de Dios, yo creo que esa gente, no, esa gente no es de Dios. Y dice que en el avivamiento de Los Ángeles, un compañero evangelista acusó a Graham de haber hecho retroceder la religión 100 años. Graham contestó: sí que quería hacer retroceder la religión, no solo 100 años, sino 1900 años, hasta el libro de los Hechos, cuando los seguidores de Cristo eran acusados por poner patas arriba al Imperio Romano. Así es que tenemos que ser conocidos nosotros como aquellos que ponen patas arriba, allá afuera. De verdad queremos una revolución en nuestra vida. De verdad estamos dejando que la revolución de Jesús sea tan fuerte que tú pongas el mundo patas arriba. No que el mundo venga a ponerte a ti patas arriba, porque el mundo te quiere oprimir, porque el mundo te quiere venir a decir: la situación está así, la economía está así, porque se levanta el desamor, porque se levantan cosas, muertes, asesinatos, violaciones, y el mundo te quiere oprimir. Pero ¿por qué tú no te paras con el poder que Dios te ha dado para que tú pongas patas arriba, el mundo afuera? Amén. Número 2, autoridad. Número 1, intimidad. Número 2, autoridad. Bedoya. Ven un momentito. Con autoridad. Eso es un nombramiento con autoridad. Siéntate. Dice la palabra en un momento que Pedro miró al lisiado y le dice: míranos. Él estaba diciendo: mírame, porque lo que va a salir de aquí es poder, porque lo que va a salir de aquí es autoridad, porque lo que va a salir de aquí es el poder del Espíritu Santo. Él estaba diciendo al lisiado: mírame muy bien, mira lo que yo voy a hacer a través de mi Padre, mira lo que yo voy a hacer a través del Espíritu Santo. Pedro entendió que el tiempo de dudar ya había pasado. Pedro ya había dudado. Ustedes conocen la historia, cuando él empieza a caminar sobre las aguas, él dudó. Pero el tiempo de dudar de Pedro ya había pasado, porque Pedro había sido entrenado, porque Pedro había sido capacitado, porque Pedro había sido cargado del poder de Dios. Y él sabía que lo que cargaba por dentro era una presencia, y era la presencia de Jesús, era la presencia del Maestro. Él estaba, mejor dicho, el reino se le había metido a él por dentro de su corazón, por dentro de su mente. Él estaba anclado a la verdad de Jesús, él estaba anclado a su palabra, él estaba anclado a la promesa que Jesús les dijo: vendrá sobre ti el Espíritu Santo y recibirás poder. No necesitó nada más, no necesitó poner su ancla en otro lugar. Él puso su ancla
lugar correcto. Él puso su ancla donde sabía que tenía que ponerla, porque él sabía que hasta los demonios le obedecían. Eso es un nivel de autoridad muy grande. Yo moverme, si yo sé que alguien está pasando por una situación, a mí no me importa, porque es que yo no voy a hablar con esa persona. Yo con quien me voy a enfrentar es con un demonio que tiene que obedecerme, porque es que yo cargo la presencia de Dios. Él no se va a someter a mí, él se va a someter a la presencia de Dios que habita en mí. Amén. Y Pedro estaba anclado a esa palabra. Él no sabía cómo iba a construir su ministerio, pero él estaba anclado a la palabra de Dios. Él estaba anclado a una verdad. Y busca el significado de ancla y dice: instrumento de hierro con ganchos que sirve para asegurar las embarcaciones, aferrándose en el fondo del mar, e impiden que sean arrastradas por el mar o el viento. Dios te va a llamar a una dimensión donde tú vas a necesitar estar anclado, porque te van a querer mover, te van a querer jalar, te van a querer llevar de viento en viento, pero si tú estás anclado a esa palabra que Dios te dio, a esa presencia de Jesús, nada te va a mover, nada te va a mover de ese lugar. ¿Dónde está tu ancla? ¿Dónde has puesto tu ancla? ¿En una persona? ¿En una adicción? ¿En dónde está esa ancla? Necesitas cambiar el ancla de lugar, porque vas a estar en condiciones violentas, y te lo tengo que decir. Si tú estás siguiendo a Cristo y crees que las condiciones serán perfectas, te voy a decir que es mentira. Las condiciones a las que tú te vas a enfrentar van a ser muy peligrosas, porque no crean que nada diferente tenemos a los apóstoles. Jesús nos estaba mostrando parte de lo que nosotros íbamos a vivir, que nos iba a mandar como corderos en medio de lobos, que íbamos a estar en condiciones peligrosas, pero que si teníamos esa verdad, por eso Él lo hizo con los apóstoles. Él dijo: ellos se acostumbraron a verme en presencia física, yo necesito que ellos me vean en diferentes expresiones para que ellos puedan poner su ancla cuando yo no esté aquí. Amén. Y Jesús les dijo: no se vayan todavía, esperen y vean lo que yo voy a hacer. Quizás Dios te dio un territorio, Dios te dio una visión, Dios te dio un niño, Dios te dio un ministerio, Dios te dio una casa, Dios te dio una iglesia, y Jesús te está diciendo: no te vayas todavía, porque no sabes lo que yo voy a hacer. Espera, porque tú no sabes lo que yo voy a hacer contigo. Necesitas anclarte, necesitas estar ahí. Y número 3, movimiento. Yo sí que amo esa palabra, movimiento, me encanta. Me encanta, porque si hay algo que el Señor me ha hablado este año, es del movimiento, de lo que Él hace cuando tú permites que el poder de Él se mueva en ti. Y me encanta este pedazo, aquí ya vas a pasar a la 100. Me encanta este pedazo de la historia, porque dice en la palabra que Pedro lo toma de la mano y le dice: levántate. Pedro no necesitaba decir: ¿ya te sanaste? ¿Tú cómo te sientes los pies? ¿Sientes que puedes caminar? No. Pedro le dice: levántate y anda, porque él ya sabía que había un poder que se había puesto en movimiento dentro de él, que había un poder que había tocado la vida del lisiado. Y era tan fuerte la conexión que Pedro tenía con Jesús, con su Padre, que el lisiado le estaba pidiendo limosna, pero él reconoció que su necesidad era ser sano. Esa era la mayor necesidad que tenía el lisiado, ser sano. Pero había tanto de Jesús en Pedro, había tanto de él, que yo podía imaginarme a Jesús teniendo una conversación con Pedro diciendo: vamos a hacerlo de esta manera, te vas a encontrar con un lisiado en la puerta del templo, entonces vamos a sanarlo, simplemente deja que mi poder se mueva dentro de ti, deja que yo pueda fluir. ¿Cuántas veces tú y yo estamos interrumpiendo el poder de Dios porque nos da miedo? Ya te puedes sentar. Porque nos da miedo, porque nos da pena, porque el temor es más grande, cuando muchas veces, sé que muchos aquí Dios les ha hablado y les ha dado palabra y les ha dicho: vaya y ore por esa persona, y no lo han hecho porque les da miedo, porque les da temor. Pero el Señor te dice: deja que mi poder se mueva dentro de ti, porque Dios quiere que dentro de nosotros haya un movimiento, que dentro de nosotros haya un movimiento que te haga mover con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hay hojas en tu historia que Jesús no ha escrito. Hay hojas en tu historia que tú escribiste, que no deberían estar allí, porque Jesús es el autor de tu vida. Él es aquel que quiere escribir cada renglón de tu vida. Pero la buena noticia es que Jesús todo el tiempo está en movimiento, y Él quiere empezar a mover esas hojas en las que tú te has anclado, en esas historias donde tú te has anclado, y Él quiere decirte esta noche: deja que mi poder se mueva en ti,
Yo no sé por qué tú estás pasando, si quizás hay cosas que no están dando fruto en tu vida, si quizás hay sueños que se quedaron estancados, si quizás tú te identificaste con esa mente que está paralizada, que no va más allá, que no pone por obra la palabra, pero que esta noche el Señor te está diciendo, deja que yo haga un movimiento, amplía tu mente, no seas más como los fariseos, no dejes que la religión siga permeando tu vida, porque podemos engañarnos, dice que el corazón es engañoso, podemos engañarnos tanto y creer que no operamos en religiosidad, pero el espíritu de religiosidad sí que es sigiloso para meterse en nosotros. Uno no se da cuenta, pero él se entra. ¿Por dónde? Por la mínima puerta que usted abre. Cuando usted no renueva su mente, cuando usted está así como tan estrecho, así me enseñaron, así es, así lo he hecho toda mi vida, así es, rompa con lo que no le ha dejado renovar su mente. ¿Acaso esa palabra era para ciertas personas? Esa palabra era para los hijos de Dios, porque Jesús sabía que nosotros íbamos a necesitar renovar nuestra mente para poder movernos con autoridad, para poder movernos con poder y con su movimiento. Amén. Así que esta noche yo quiero que todos ustedes se levanten, porque esta noche vamos a ministrar ese poder de Dios en nosotros. A mí se me olvidó decirles que yo hoy iba a predicar corto, porque algo que me había dicho el Señor era, yo quiero que tú ministres esta noche. Fue lo que Dios me habló, aunque yo siempre predico corto, pero yo creo que hoy prediqué más corto. Pero era algo que Dios ponía en mi corazón y es, yo quiero ministrarlos. Yo quiero hoy dar vista a los ciegos y abrir los oídos de los que han estado sordos. No necesariamente estamos hablando de una persona física, sino que estamos hablando en un plano espiritual. Y se lo estoy diciendo para que usted esta noche esté entendido, para que usted amplíe su mente de lo que Dios quiere hacer esta noche. Amén. Bueno, amado Padre, te damos gracias por este espacio, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, gracias por todo lo que tú viviste con los apóstoles, gracias por todo lo que tú viviste con los discípulos, porque no solamente tú nos estabas preparando a ellos, también nos estabas preparando a nosotros. Tú sabías que nos enfrentaríamos a condiciones violentas y tú sabías que necesitábamos anclarnos a tu presencia, que necesitábamos anclarnos a tu palabra, esa palabra que trae movimiento, que no es estrecha, que no es escasa, que es amplia. Por eso esta noche queremos decirte, amado Rey, amplía nuestra mente, haz espacio en nuestra mente para que tú puedas obrar. Si esta noche usted le tiene que decir a Él, yo necesito disminuir para que tú aumentes en mí, dígaselo. Yo necesito disminuir para que tú crezcas, para que tú aumentes en mí. Quizás no he dejado que tu mover, que tu poder se mueva en mí, porque he tenido pena, o porque quizás un espíritu de religiosidad me ha estado acompañando durante esta temporada. Pero tú quieres escribir una nueva temporada en mi vida, porque tú quieres una casa que prospere, tú no quieres una casa dividida, tú no quieres a alguien que se separe del poder de tu espíritu, pero tú tampoco quieres que nos separemos del verbo de tu palabra. Tú quieres que los tres estén en nosotros operando con tu gloria, con tu poder. Esos hechos que los apóstoles hicieron en esa temporada, esos milagros, esas señales, no fue para ellos solamente, fue también para la iglesia de hoy, fue también para tus hijos, porque tú querías que nos moviéramos con poder. Es la autoridad que tú le has entregado a la iglesia. La autoridad no es para el mundo, la autoridad es para los hijos del Rey, es para los que gobiernan, es para los que entienden la autoridad que ha sido depositada, porque Él quiere que tú te desarrolles en un movimiento que no para. El movimiento de Jesús no para, es revolucionario. Amado Rey, perdónanos si hemos estado paralizados, si el mundo ha hecho más voz en mi vida. Yo quiero poner el mundo patas arriba con tu presencia. Yo quiero revolucionar